El almirante Zadbor estaba en el puente de la Victoria inevitable, con sus manos de 6 dedos entrelazadas a la espalda mientras contemplaba el planeta azul a través de la pantalla principal. 74 años de preparación habían culminado en este momento. El Imperio Malnori había descubierto las señales de radio de la Tierra hacía casi un siglo, y habían estado planeando este día desde entonces. Informe de estado. Exigió Zadbor, con su piel escamosa reflejando el brillo azul de la Tierra en la pantalla. Todos los sistemas óptimos, almirante, respondió su segundo al mando. Nuestra flota está en formación. Los humanos aún no han detectado nuestra presencia. Estamos exactamente en el horario previsto. Zadbor asintió. Por supuesto, estaban en el horario. Los Malnori hacían todo según lo planeado. Sus ejércitos habían producido 30 generaciones de guerreros específicamente entrenados para las condiciones de la Tierra. Habían estudiado los idiomas, culturas y tácticas militares humanas. Habían construido sus naves para soportar la gravedad y la atmósfera de la Tierra. Nada se había dejado al azar. Comiencen la aproximación final, ordenó Zadbor. Envía la señal a la flota. En 3 días terrestres, haremos contacto. A través de la vasta distancia del espacio, en aquel planeta azul que no tenía idea de lo que se avecinaba, Jack Miller estaba teniendo una mañana terrible. Nunca más volveré a beber, murmuró, apretándose una lata de cerveza fría contra la frente mientras estaba sentado en su oscura cocina. Su apartamento era una zona de desastre después de la fiesta del Super Bowl de anoche. Cajas de pizza vacías, botellas de cerveza y nachos abandonados cubrían cada superficie. El camarero de Chicago entrecerró los ojos hacia su teléfono a través de sus gafas de sol, las cuales se negaba a quitarse a pesar de estar en interiores, y se desplazó por las fotos de la noche anterior. Su teléfono zumbó con una alerta de noticias. Jack casi la ignoró, pero las palabras flota alienígena urgente acercándose a la Tierra le hicieron detenerse. Se quedó mirando la pantalla, preguntándose si esto era alguna extraña alucinación de resaca. No lo era. En algún lugar de la ciudad, Ellen Díaz estaba corrigiendo exámenes de física en su apartamento, bebiendo su tercera taza de café y lamentando la botella de vino que había terminado la noche anterior. La profesora de instituto comunitario se había quedado despierta hasta muy tarde revisando el trabajo de sus estudiantes y ahora le palpitaba la cabeza. Cuando la alerta de emergencia sonó fuertemente en su teléfono, casi derriba su café. Esto no puede ser real, susurró, sintonizando su televisor a las noticias. Pero allí estaba, imágenes satelitales de naves masivas acercándose a la órbita de la Tierra. El presidente tenía previsto dirigirse a la nación en 1 hora. En una obra de construcción a las afueras de la ciudad, Steve Buchanan operaba una grúa con gafas de sol, con un termo lleno de lo que sus compañeros de trabajo llamaban caritativamente, café de recuperación. La voz del capataz crepitó por la radio. Todos abajo ahora. Obras cerradas. Vayan a casa y estén con sus familias. Steve frunció el ceño. ¿Qué está pasando? ¿No has visto las noticias? Aliens, tío. Aliens de verdad. Steve se rió, luego se dio cuenta de que nadie más se estaba riendo. Bajó de la grúa y revisó su teléfono. Las noticias estaban por todas partes. En Washington D.C., funcionarios del gobierno se movían frenéticamente con un pánico apenas contenido. El secretario de Defensa estaba ante la presidenta, luchando por mantener la compostura. Señora presidenta, estarán en la órbita de la Tierra en menos de 72 horas. No tenemos sistemas de defensa capaces de repeler una flota de este tamaño. Nuestros mejores satélites solo los detectaron cuando redujeron la velocidad cerca de Marte. Poseen tecnología muy superior a nuestras capacidades. La presidenta se frotó las sienes. ¿Opciones? Una respuesta militar sería, en el mejor de los casos, simbólica. Hemos reunido un equipo de crisis con nuestros principales científicos, estrategas militares y diplomáticos. Y están divididos. Algunos sugieren la rendición inmediata para evitar la destrucción. Otros recomiendan intentar la comunicación. La presidenta suspiró. Tráiganme al secretario general de la ONU. En cuestión de horas, se convocó una sesión de emergencia de las Naciones Unidas. Representantes de todas las naciones discutieron sobre qué enfoque tomar. Las opciones militares se consideraron inútiles. Los protocolos diplomáticos para el contacto alienígena no existían más allá de los documentos teóricos. A medida que las discusiones se acaloraban, el secretario general levantó la mano para pedir silencio.
Hemos recibido una transmisión, anunció. La flota alienígena ha enviado un mensaje. Se llaman a sí mismos los Malnori. Solicitan la rendición incondicional de la Tierra. La sala estalló en caos. Cuando finalmente se restauró el orden, el representante chino habló. Nos han dado 48 horas para enviar representantes a discutir los términos. Quieren que enviemos a nuestros mejores diplomáticos y líderes a su nave. Eso es una trampa, dijo el embajador ruso. Capturarán a nuestros líderes y decapitarán nuestra estructura de mando. La sala quedó en silencio mientras todos consideraban la situación imposible. Entonces el embajador de Estados Unidos se inclinó. ¿Y si no enviamos a nuestros líderes? ¿Y si enviamos a gente común? La idea era descabellada, desesperada. Pero a medida que las opciones militares se descartaban y el tiempo se agotaba, comenzó a ganar terreno. La lógica era simple: si los líderes más valiosos de la Tierra permanecían en tierra, podrían seguir organizando la resistencia si fuera necesario. Y si los alienígenas buscaban eliminar la estructura de mando de la Tierra, se sentirían decepcionados. La llamada a voluntarios se emitió en todo el mundo. Los requisitos eran mínimos: coraje, agilidad mental y la voluntad de sacrificarse potencialmente por la humanidad. El momento no podría haber sido peor, el día después del Super Bowl, con la mitad de América sufriendo resaca. Jack Miller vio la llamada de voluntarios en su televisor mientras limpiaba su apartamento. Se quedó mirando la pantalla por un largo momento, luego miró el desorden de su apartamento y el desorden de su vida. «Demonios, no tengo nada mejor que hacer», murmuró y rellenó el formulario en línea. Ellen Díaz estaba en medio de la cancelación de sus clases cuando un estudiante le envió el enlace. «Profesora, debería ofrecerse como voluntaria. Es la persona más inteligente que conozco». Ellen se rió, luego lo pensó. Su investigación en física teórica podría ser útil. Contra su mejor juicio, solicitó. Steve Buchanan estaba a mitad de camino a casa cuando la transmisión de emergencia llegó a través de la radio de su camión. El trabajador de la construcción se detuvo y escuchó el anuncio pidiendo voluntarios. Pensó en su exesposa, en su hija distanciada, en la vida que había querido arreglar algún día. Sacó su teléfono y rellenó el formulario escribiendo simplemente: «Soy bueno con las herramientas y arreglando cosas». Carol Bennett, una diplomática retirada de unos 60 años, había observado las noticias con creciente alarma. Cuando llegó la llamada para voluntarios, suspiró profundamente y cogió su teléfono. «Demasiado vieja para esta mierda», murmuró, «pero alguien con experiencia diplomática real probablemente debería ir». En 24 horas, 12 voluntarios habían sido seleccionados, examinados y transportados a un centro de mando establecido apresuradamente. Jack todavía llevaba sus gafas de sol. Ellen llevaba un cuaderno lleno de ecuaciones de física. Steve trajo su caja de herramientas personal, y Carol los miró a todos con un horror apenas disimulado. «Este es el equipo de primer contacto de la humanidad», le susurró a un general. Él se encogió de hombros con impotencia. Estaban dispuestos y, sinceramente, no sabemos qué más hacer. Mientras los 12 voluntarios recibían su mínima capacitación, el almirante Zadbor revisaba los próximos procedimientos de contacto con sus oficiales. «Recuerden», les dijo, «hemos estudiado a los humanos durante 7 décadas. Conocemos sus debilidades, sus tendencias, sus formaciones militares. Nada nos sorprenderá. Si tan solo lo supiera». Los 12 voluntarios se sentaron en un incómodo silencio en la sala de reuniones militares. Ninguno de ellos había dormido mucho. El peso de su misión imposible flotaba en el aire. «Entonces, solo para que quede claro», dijo Jack, aún con sus gafas de sol a pesar de la tenue iluminación. «Vamos allí para hablar con alienígenas que probablemente pueden destruir nuestro planeta, y nuestro trabajo es ¿qué exactamente?». Carol Bennett enderezó la espalda, intentando poner un poco de orden en el caótico grupo. «Nuestro trabajo es ganar tiempo. Cada hora que los mantengamos hablando es otra hora para que los gobiernos de la Tierra se preparen». «¿Prepararse para qué?», preguntó Ellen, que garabateaba ecuaciones en su bloc de notas. «No tenemos nada que pueda igualar su tecnología. A veces la diplomacia consiste en encontrar puntos en común», explicó Carol. «En mis 40 años de servicio diplomático, nunca he encontrado una civilización que no tuviera algunos valores que pudieran aprovecharse». Steve levantó la mano como si estuviera en la escuela. «Pero no son humanos. ¿Cómo sabemos si valoran algo de lo que nosotros valoramos?». Antes de que Carol pudiera responder, un oficial militar entró en la sala.
Es hora de equiparse. El transbordador sale en 30 minutos. El equipo resultó ser sorprendentemente mínimo. Cada voluntario recibió un pequeño dispositivo de traducción desarrollado de la noche a la mañana por los principales lingüistas y programadores del mundo, basándose en el mensaje alienígena inicial. Se les dieron sencillos monos azules con un logotipo terrestre diseñado a toda prisa, el planeta con una paloma superpuesta. Jack miró el uniforme con desagrado antes de ponérselo. ¿No podríamos conseguir algo más guay? Si voy a morir representando a la Tierra, preferiría verme impresionante. Rick Franklin, un enfermero que se había ofrecido como voluntario porque alguien con formación médica probablemente debería ir, estaba empacando cuidadosamente un botiquín de primeros auxilios. Hizo una pausa para desenvolver un burrito de desayuno que había comprado de camino a la base. Una mitad le ofreció a Jack. Nada de comida antes de la misión. Ladró un oficial militar que pasaba. Rick se encogió de hombros y volvió a envolver el burrito, metiéndolo en su bolsillo. Nunca se sabe cuándo podrías necesitar calorías de emergencia, le susurró a Jack con un guiño. Ellen estaba discutiendo con otro oficial sobre llevar su equipo científico. Estos son solo instrumentos básicos. ¿Cómo se supone que voy a aprender algo sin ellos? Esta no es una misión científica, profesora, respondió el oficial. Es diplomática. Todo es científico, insistió Ellen, logrando de alguna manera guardar varios pequeños dispositivos en los bolsillos de su mono cuando el oficial no miraba. Al otro lado de la sala, Steve estaba examinando el transbordador que los llevaría a la nave nodriza alienígena. Los ingenieros habían explicado que era su mejor intento de un mecanismo de acoplamiento compatible, basado en escaneos de las naves alienígenas. Esto parece hecho con cinta adhesiva y esperanza, murmuró Steve. Es lo mejor que pudimos hacer en 12 horas, dijo el ingeniero jefe a la defensiva. Steve suspiró y buscó su caja de herramientas. ¿Le importa si hago algunos ajustes? A bordo de la Victoria Inevitable, el almirante Zadbor estaba revisando los preparativos finales con sus oficiales. La gran sala de recepción había sido configurada para las condiciones atmosféricas de la Tierra. Los guardias ceremoniales vestían su armadura más fina, pulida hasta brillar como un espejo. Recuerden su entrenamiento, les dijo Zadbor a su equipo diplomático. Los humanos responden a las demostraciones de fuerza y formalidad. Seguiremos el protocolo exactamente como está planeado. 7 décadas de preparación han culminado en este momento. Su segundo al mando, el comandante Bextuye, se acercó con una tableta de datos. Almirante, nuestros escáneres han detectado una pequeña nave partiendo de la Tierra. Parece estar en curso de intercepción. Excelente, dijo Zadbor. Están enviando a sus representantes como se solicitó. ¿Detectamos alguna arma? Ninguna, almirante. La nave parece estar desarmada y ser bastante primitiva. Zadbor asintió con satisfacción. Como se esperaba, los humanos saben que no pueden ganar por la fuerza. Preparen la guardia de honor. Los impresionaremos con toda la fuerza y disciplina del Imperio Malnori. El transbordador terrestre se estremeció al abandonar la atmósfera. Los 12 voluntarios estaban sujetos a asientos incómodos, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre la tarea imposible que les esperaba. Carol revisaba mentalmente todo lo que sabía sobre los protocolos de primer contacto, lo cual era completamente teórico ya que los humanos nunca antes habían encontrado alienígenas. Jack luchaba contra su resaca persistente, deseando tener algo más fuerte que los analgésicos suaves que el equipo médico le había proporcionado. Ellen jugueteaba con sus instrumentos científicos de contrabando, asegurándose de que estuvieran calibrados. Steve observaba el interior del transbordador con preocupación profesional, anotando cada panel suelto y cada soldadura cuestionable. ¿A alguien más le parece raro que nos dejen atracar? Preguntó Samantha Gray, una periodista independiente que se había ofrecido como voluntaria porque alguien debería grabar esto para la historia. Quizás solo están siendo educados, sugirió Bill Peterson, un profesor de secundaria que se había ofrecido como voluntario porque siempre había querido conocer alienígenas. O tal vez van a comernos, murmuró Jack. Eso no ayuda, dijo Carol tajantemente. Miró al grupo dispar de humanos con resaca, asustados y completamente desprevenidos que, de alguna manera, representaban la mejor esperanza de la Tierra. Escuchen, todos, necesitamos un plan. Cuando nos encontremos con estos alienígenas, debemos presentar un frente unido. ¿Cuál es nuestro ángulo?, preguntó Jack. Es decir, ¿qué les ofrecemos para que no nos destruyan? Intercambio cultural, dijo Carol firmemente.
Posicionaremos a la Tierra como una civilización única con valiosas contribuciones culturales y artísticas a la comunidad galáctica. Esperamos que les guste nuestra música y nuestras películas. Jack resopló. En realidad, no es una mala idea, dijo Ellen, levantando la vista de sus dispositivos. Si han estado monitoreando nuestras transmisiones durante décadas, han estado expuestos a nuestro entretenimiento. Podría ser nuestro punto en común. Antes de que pudieran desarrollar más esta idea, la voz del piloto del transbordador se escuchó por el intercomunicador. 2 minutos para el acoplamiento. Prepárense para posibles turbulencias. El transbordador se sacudió violentamente cuando el mecanismo de acoplamiento de la nave Malnori se activó. Hubo un silbido de ecualización de presión y luego silencio. Bueno, seguimos vivos, dijo Jack. Ese es el primer paso. La puerta de acoplamiento se deslizó, revelando un largo corredor brillantemente iluminado. Al fondo, se encontraba una delegación de humanoides altos y escamosos con armaduras ornamentadas. Su postura era rígida, su formación perfecta. Carol respiró hondo. Recuerden, ahora representamos a toda la humanidad. Máximo buen comportamiento, todos. ¿Hacemos una reverencia o qué? Susurró Esteve. Síganme, dijo Carol, avanzando con mucha más confianza de la que sentía. La delegación humana caminó por el corredor hacia los alienígenas que esperaban. Jack tropezó ligeramente, aún inestable por su resaca. Ellen escaneaba todo con un pequeño dispositivo que había escondido en su manga. Esteve observaba la construcción del corredor, notando los materiales avanzados y la ingeniería de precisión. Rick comprobaba discretamente si su burrito de desayuno de contrabando había sobrevivido al viaje. El almirante Zadbor observó a los humanos que se acercaban con creciente confusión. Estos no eran los líderes militares o altos funcionarios del gobierno que había esperado. Parecían desorganizados, desprevenidos. Uno llevaba gafas oscuras en interiores. Otro apuntaba una especie de dispositivo de escaneo primitivo a su alrededor. Un tercero parecía estar examinando los paneles de la pared con un interés poco profesional. Almirante, susurró el comandante Bextuye, ¿son estos realmente los representantes de la Tierra? Deben serlo, respondió Zadbor, aunque la duda había comenzado a colarse en su mente. Quizás esta es una táctica de negociación humana que no anticipamos. Los dos grupos se enfrentaron, separados por solo unos pocos metros de suelo pulido. 74 años de preparación Malnori se encontraron con 12 horas de improvisación humana. Y entonces, las gafas de sol de Jack se le cayeron de la cara y golpearon contra el suelo. El sonido de las gafas de sol de Jack golpeando el suelo resonó por el corredor silencioso. Cada guerrero Malnori se tensó, sus manos moviéndose ligeramente hacia sus armas. Los humanos se quedaron inmóviles, sin saber qué hacer. Jack se agachó lentamente y recogió sus gafas de sol. Lo siento, dijo, volviéndoselas a poner con un ligero gemido. Las luces aquí me están matando la cabeza. El almirante Zadbor miró al humano, completamente desconcertado por esta desviación del protocolo formal que habían anticipado. Se aclaró la garganta e intentó retomar el encuentro. Soy el almirante Zadbor del Imperio Malnori, anunció en perfecto inglés, resultado de décadas de estudio de las transmisiones terrestres. Están a bordo de la nave insignia imperial, la Victoria Inevitable. Damos la bienvenida a los representantes de la Tierra. Carol dio un paso al frente, haciendo acopio de toda su experiencia diplomática. Gracias por su bienvenida, almirante. Soy Carol Bennett, exdiplomática de los Estados Unidos de América. Venimos representando a todas las naciones de la Tierra en paz y con la esperanza de comprensión entre nuestros pueblos. Zadbor asintió, algo aliviado de que al menos un humano pareciera entender el protocolo adecuado. Hemos preparado una recepción formal. Por favor, síganos. Los Malnori giraron al unísono perfecto y comenzaron a marchar por el corredor. Los humanos intercambiaron miradas y los siguieron. Sus movimientos, en comparación, eran casuales y descoordinados. La sala de recepción era enorme, con techos altos y elaboradas decoraciones que parecían inspiradas en una mezcla de culturas antiguas de la Tierra. Grandes pantallas mostraban imágenes de la Tierra, claramente tomadas desde la órbita. Cientos de Malnori estaban en formación, todos con armaduras ceremoniales. Bonito lugar, comentó Jack, mirando a su alrededor. Muy simétrico. Ellen había activado discretamente uno de sus dispositivos, que estaba tomando lecturas atmosféricas. Fascinante, susurró.
Han ajustado el ambiente para igualar las condiciones de la Tierra con precisión. Esteve examinaba la construcción de la sala, notando detalles que otros pasaban por alto. Miren esas vigas de soporte, murmuró Abil. No hay uniones visibles. Me pregunto cómo las conectan. El almirante Zadbor los condujo al centro de la sala, donde una plataforma elevada sostenía una gran y ornamentada mesa. Por favor, tomen asiento, dijo, señalando un lado de la mesa. Los humanos se sentaron torpemente, con Carol ocupando la posición central. Los delegados Malnori tomaron asiento con perfecta coordinación en el lado opuesto. Durante 74 de sus años terrestres, comenzó Zadbor, el Imperio Malnori ha observado su planeta. Hemos estudiado sus idiomas, sus culturas, sus conflictos. Nos hemos preparado extensamente para este momento. Carol asintió. Nos sentimos honrados por su exhaustiva preparación. ¿Puedo preguntar por qué han elegido este momento para hacer contacto? El momento se consideró óptimo, respondió Zadbor. Su civilización ha alcanzado una etapa crítica de desarrollo. El Imperio Malnori desea extender una oportunidad a la Tierra. ¿Una oportunidad?, preguntó Carol. La oportunidad de rendirse pacíficamente y unirse al Imperio como un mundo protectorado, declaró Zadbor, como si se tratara de una oferta generosa. Su distintividad cultural y biológica se preservará bajo nuestra guía. Jack no pudo evitarlo. Se rió, luego rápidamente intentó encubrirlo con una tos mientras Carol le lanzaba una mirada de advertencia. Me disculpo, dijo Carol con suavidad. Puede que necesitemos una aclaración sobre lo que entiende por rendición. Zadbor pareció complacido por la pregunta. Esta era exactamente el tipo de negociación para la que su entrenamiento lo había preparado. Los términos son bastante estándar, explicó. La Tierra reconocerá la autoridad Malnori. Estableceremos bases en su planeta. Sus gobiernos permanecerán en su lugar, pero responderán a la supervisión Malnori. Sus fuerzas militares se limitarán a funciones de seguridad interna. A cambio, recibirán los beneficios de nuestra tecnología y protección. Los humanos intercambiaron miradas de preocupación. Esto era esencialmente una demanda de sumisión completa de la Tierra. Es una oferta bastante considerable, dijo Carol con cautela. Sin embargo, estoy segura de que entiende que términos tan significativos requerirían una consulta exhaustiva con nuestros líderes. Zadbor hizo un gesto que podría haber sido el equivalente Malnori a una sonrisa. Por supuesto, esperábamos esta respuesta. Como es costumbre, hemos preparado una demostración para ayudar a informar su decisión. Presionó algo en la mesa, y una de las grandes pantallas cambió para mostrar una imagen en tiempo real de una pequeña isla deshabitada en el Océano Pacífico. Observen, dijo Zadbor. Un haz de luz descendió de algún lugar por encima de la atmósfera terrestre. La isla desapareció en un destello de energía, dejando solo agua agitada donde había estado. Los humanos se quedaron mirando con horror. Eso fue meramente una de nuestras naves exploradoras, señaló Zadbor con calma. La victoria inevitable posee sustancialmente más potencia de fuego. La sala quedó en un tenso silencio. Carol luchaba por encontrar palabras que pudieran salvar la situación. Antes de que pudiera hablar, el dispositivo científico de Ellen emitió un chirrido agudo. Cada Malnori en la sala se encogió visiblemente, sus manos moviéndose para cubrir lo que parecían ser órganos auditivos a los lados de sus cabezas. Ellen jugueteó con el dispositivo, intentando apagarlo. Lo siento mucho, dijo, logrando finalmente silenciarlo. Fallo del equipo. Zadbor y sus oficiales se recuperaron lentamente, luciendo perturbados. ¿Qué era ese dispositivo?, exigió. Solo un escáner ambiental básico, explicó Ellen rápidamente. Tenía curiosidad por sus ajustes atmosféricos. No me di cuenta de que el sonido les afectaría tan fuertemente. El almirante la miró con nueva intensidad. ¿Trajo equipo científico a una reunión diplomática? Bueno, sí, respondió Ellen, confundida por su reacción. ¿No es ese el procedimiento estándar? Zadbor intercambió miradas con sus oficiales. En la cultura Malnori, mezclar funciones científicas y diplomáticas era muy inusual. Su sociedad mantenía una estricta separación entre las diferentes castas profesionales. Mientras tanto, Esteve había notado un panel en la pared cerca de su mesa que parecía estar suelto. Sin pensar, se levantó y se acercó a él. Humano, vuelva a su asiento, ordenó uno de los guardias Malnori. Solo un segundo, dijo Esteve con despreocupación.
Sacó una pequeña multiherramienta de su bolsillo y comenzó a ajustar el panel. Esto está suelto. Podría causar problemas con su sistema de circulación de aire. Los guardias Malnori miraron a Zadbor, claramente inseguros de cómo responder a este comportamiento sin precedentes. El almirante estaba igualmente confundido. Sus estudios de los humanos se habían centrado en tácticas militares y protocolos diplomáticos formales, no en este extraño e informal comportamiento. Rick, viendo que la tensión aumentaba, decidió intentar algo. Sacó su burrito de desayuno a medio comer y se lo ofreció al oficial Malnori más cercano. ¿Hambre? Está bastante bueno. El oficial miró la comida ofrecida en estado de shock. En la cultura Malnori, compartir comida era un gesto íntimo reservado para unidades familiares cercanas. Pero la curiosidad venció a su entrenamiento, y cautelosamente aceptó el burrito, lo olió antes de darle un pequeño mordisco. El efecto fue inmediato e inesperado. Los ojos del oficial se abrieron y las escamas alrededor de su rostro se sonrojaron con un color azul brillante. ¿Está bien?, preguntó Rick, preocupado. El oficial dijo algo en el idioma Malnori que no se tradujo, su voz sonaba extrañamente relajada. Zadbor ladró una orden, y otro oficial examinó rápidamente el burrito y al oficial afectado. Después de un momento, se volvió hacia el almirante. Señor, parece que la comida humana contiene compuestos que interactúan con nuestra biología de una manera inusual. El efecto parece similar a nuestras hierbas ceremoniales de relajación, pero mucho más potente. Jack se inclinó hacia Carol y susurró, ¿acabamos de drogar accidentalmente a un alienígena con un burrito de desayuno? Carol cerró los ojos brevemente, preguntándose cómo una vida de entrenamiento diplomático no la había preparado para nada de esto. El almirante Zadbor tenía pensamientos similares. 74 años de preparación meticulosa, y nada había salido según lo planeado. Estos humanos no se parecían en nada a los representantes formales y militaristas que habían esperado basándose en las películas de guerra y las transmisiones políticas de la Tierra. Creo, dijo Zadbor con cautela, que deberíamos suspender esta reunión inicial para dar tiempo a ambas partes para la reflexión. Eso parece prudente, acordó Carol, aliviada por la oportunidad de reagruparse. Quizás podríamos programar nuestra próxima discusión después de que hayamos tenido tiempo de consultar con nuestros gobiernos. Mientras los humanos eran escoltados de regreso a su transbordador, el almirante Zadbor los observó irse con creciente preocupación. Por primera vez en su distinguida carrera, se enfrentaba a una situación para la que su entrenamiento no lo había preparado. Los humanos no seguían ningún protocolo reconocible, y de alguna manera eso los hacía más peligrosos que cualquier fuerza militar que los Malnori hubieran encontrado jamás. De vuelta en su transbordador, la delegación humana se sentó en un silencio atónito. La demostración de la potencia de fuego alienígena los había conmocionado a todos. Simplemente borraron una isla, dijo Samantha finalmente. Su instinto de periodista de documentar luchaba con su reacción humana de horror. Para mostrarnos que podrían hacer lo mismo con nuestras ciudades, añadió Carol con seriedad. Táctica clásica de intimidación. Jack se quitó las gafas de sol, su resaca ahora era la menor de sus preocupaciones. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento? No podemos luchar contra ellos. No podemos huir de ellos. Y no creo que estén interesados en pulseras de la amistad. Ellen estaba examinando datos de sus dispositivos. Hay algo interesante aquí. Cuando mi escáner falló, su reacción fue extrema. Su audición debe ser increíblemente sensible en comparación con la nuestra. Y ese oficial que se comió parte de mi burrito, añadió Rick. Parecía que acababa de tomar algo fuerte. Carol tamborileó con los dedos en el apoyabrazos, pensando. Necesitamos influencia. Algo que quieran o algo que teman. Tácticas de negociación estándar. Nos han estado estudiando durante décadas, señaló Bill. ¿Qué podríamos saber nosotros que ellos no sepan? Esteve, que había estado callado, levantó la vista del pequeño trozo de metal que había estado examinando, un componente que había guardado del barco alienígena. Quizás sea eso. Nos han estado estudiando, pero desde la distancia. Libros y transmisiones. Teoría, no práctica. ¿A qué te refieres?, preguntó Carol. Piensen en ello, continuó Esteve. Esperaban que actuáramos de cierta manera. Todo formal y militar. Se desconcertaron cuando no seguimos su guión. Todo en ellos es ordenado, planeado, preciso. Pero los humanos, nosotros improvisamos, terminó Jack el pensamiento.
Nos las arreglamos sobre la marcha. Inventamos sobre la marcha. Exactamente, Esteve asintió. He trabajado en la construcción durante 20 años. Ningún plano sobrevive al contacto con la realidad. Siempre tienes que adaptarte en el trabajo. Carol consideró esto. Entonces, nuestra imprevisibilidad podría ser una ventaja. Podría ser lo único que tenemos, dijo Jack. Cuando regresaron a la Tierra, encontraron que la situación se había deteriorado. La demostración Malnori había sido detectada por los sistemas militares de la Tierra. El pánico se estaba extendiendo. Los líderes mundiales estaban divididos entre aquellos que querían una rendición inmediata y aquellos que abogaban por una última resistencia condenada. Los 12 voluntarios fueron llevados a una reunión con el Consejo de Seguridad de la ONU. Carol presentó sus observaciones y las ideas del equipo sobre las posibles debilidades Malnori. Su sociedad parece altamente estructurada y apegada a las reglas, explicó. Nuestro comportamiento informal los confundió visiblemente. Eso difícilmente es una ventaja militar, señaló el representante francés. No, acordó Carol. Pero sugiere que pueden ser menos adaptables que los humanos, menos cómodos con lo inesperado. Necesitamos más información. Han sido invitados de nuevo para negociaciones adicionales mañana, dijo la presidenta de Estados Unidos. Su misión es aprender cualquier cosa que pueda ayudarnos. ¿Y si no encontramos una debilidad?, preguntó el presidente ruso. La sala quedó en silencio. Todos sabían cuál era la alternativa. Al día siguiente, la delegación humana regresó a la victoria inevitable. Esta vez, tenían un plan improvisado. Recuerden, les dijo Carol antes de que atracaran, observen todo, busquen reacciones y, lo más importante, sean ustedes mismos. El almirante Zadbor los recibió en la misma sala de recepción, pero esta vez con una delegación más pequeña. El oficial afectado, que había comido parte del burrito, estaba notablemente ausente. Bienvenidos de nuevo, dijo Zadbor formalmente. Confío en que hayan consultado con sus líderes. Así lo hemos hecho, respondió Carol. Tienen muchas preguntas sobre cómo podría funcionar una relación entre nuestros mundos. ¿Relación? Zadbor pareció sorprendido por la elección de la palabra. Los términos de la rendición no son una relación. Son un decreto. En la Tierra, dijo Carol con cautela, incluso las naciones más poderosas negocian con aquellos a quienes desean incorporar. El Imperio Malnori no negocia términos, afirmó Zadbor firmemente. Jack, que había estado jugueteando en su asiento, intervino. ¿Entonces para qué hablar? ¿Por qué no nos hacen volar a todos y terminan de una vez? La franqueza de la pregunta claramente sorprendió al almirante. Tal acción sería un desperdicio. La Tierra tiene recursos. Su especie tiene ciertos rasgos útiles. ¿Cómo cuáles?, insistió Jack. Zadbor dudó. Su adaptabilidad es notable. ¿Por eso nos han estado estudiando durante tanto tiempo?, preguntó Ellen. Están interesados en cómo resolvemos problemas. Los Malnori estudian a todos los sujetos potenciales a fondo, respondió Zadbor. Pero había algo en su tono que sugería que Ellen había tocado un punto importante. Carol sintió una apertura. Quizás, en lugar de discutir los términos de rendición, podríamos demostrar algunas de las capacidades de la humanidad. Un intercambio cultural, si se quiere. ¿Qué propone?, preguntó Zadbor con cautela. Jack, inspirado por una idea repentina, se inclinó. ¿Qué tal una competición amistosa? Algunos desafíos para ver cómo cada una de nuestras especies aborda los problemas. Los otros humanos lo miraron sorprendidos. Ni siquiera Carol había esperado esta sugerencia. ¿Una competición?, repitió Zadbor, claramente poco familiarizado con el concepto como herramienta diplomática. Claro, continuó Jack, entusiasmado con su idea. Elegimos algunas tareas, ingeniería, ciencia, quizás incluso desafíos sociales. Lo mejor de ustedes contra, bueno, nosotros. Sin armas, sin derramamiento de sangre, solo una prueba de habilidades. ¿Para qué propósito?, preguntó Zadbor. Para aprender unos de otros, intervino Carol con suavidad, captando la estrategia de Jack. Seguramente el Imperio Malnori valora el conocimiento. Zadbor consultó brevemente con sus oficiales en su propio idioma. Los humanos no pudieron entender las palabras, pero el tono sugería un debate acalorado. Finalmente, Zadbor se volvió hacia ellos. Los Malnori aceptan esta competición. No es nuestro protocolo habitual,
pero hay precedentes en nuestra historia de pruebas de habilidad antes de la integración de una nueva especie. Excelente, dijo Carol, intentando no mostrar su alivio. ¿Cuál será nuestro primer desafío? Como ustedes sugirieron este acuerdo, pueden elegir la primera prueba, ofreció Zadbor, con un sutil matiz de confianza en su voz. Jack sonrió. ¿Qué tal algo social, entonces? Una prueba de tolerancia. Explique, exigió Zadbor. En la Tierra, una forma en que construimos lazos sociales es a través del consumo compartido de bebidas, explicó Jack, basándose en su experiencia como camarero. Propongo que cada uno traiga sus bebidas favoritas y veamos quién puede apreciar mejor los refrescos culturales del otro. Lo que Jack proponía, por supuesto, era un concurso de bebida, algo en lo que él, como camarero veterano, destacaba. Los oficiales Malnori intercambiaron miradas confusas. Esto estaba completamente fuera de su experiencia de protocolo diplomático. Pero Zadbor, recordando el extraño efecto de la comida humana en su oficial, vio una oportunidad para recopilar valiosos datos científicos. Aceptamos este primer desafío, anunció. Prepararemos nuestras bebidas ceremoniales. Cuando la reunión se levantó para prepararse para la competición, Carol apartó a Jack. ¿Un concurso de bebida? ¿Siseo? Esa es tu brillante idea. Jack se encogió de hombros. Nunca antes se han emborrachado. Confía en mí, nada rompe más barreras que compartir unas copas. Además, he desarrollado una tolerancia que impresionaría incluso a estos alienígenas. ¿Y si sus bebidas nos envenenan? Preguntó Carol. Para eso tenemos a Rick, Jack señaló a su voluntario médico. Él puede probarlas primero. Carol suspiró, pero asintió. Necesitaban tiempo, y esto les daría algo. Más importante aún, les mostraría cómo los Malnori manejaban situaciones fuera de sus protocolos cuidadosamente planificados. Mientras salían de la sala de recepción, el almirante Zadbor los observó con creciente preocupación. Estos humanos seguían comportándose de maneras impredecibles. La competición propuesta estaba completamente fuera de la tradición diplomática Malnori. Almirante, dijo en voz baja su segundo al mando. Creo que los humanos están empleando algún tipo de estrategia que no anticipamos. Sí, asintió Zadbor. ¿Pero cuál es su objetivo? Deben saber que no pueden derrotarnos militarmente. Quizás, sugirió el oficial, están ganando tiempo. Zadbor consideró esto. Quizás, pero el tiempo no cambiará el resultado. El imperio prevalecerá como siempre lo ha hecho. Sin embargo, al decir estas palabras, el almirante sintió algo inusual. Un pequeño destello de duda. El concurso de bebida resultó ser un punto de inflexión inesperado. Los Malnori trajeron sus bebidas ceremoniales, líquidos azules en recipientes ornamentados que sabían a gasolina mentolada a los humanos. Jack abordó el desafío con dedicación profesional, igualando la bebida Malnori tras bebida Malnori mientras contaba historias sobre su bar en la Tierra. Para la tercera ronda, algo notable había sucedido. La estricta formalidad de los oficiales Malnori había comenzado a resquebrajarse. Sus posturas ceremoniales se relajaron. Algunos incluso intentaron expresiones humanas como sonrisas, con resultados diversos. Y entonces este tipo, decía Jack a una audiencia cada vez más receptiva, intenta convencerme de que es un actor famoso solo para saltarse la fila. Así que le digo, que bien, pero George Clooney estuvo aquí la semana pasada, y hasta él esperó su turno. Varios Malnori hicieron sonidos que podrían haber sido risas. El almirante Zadbor, que había mantenido la compostura mejor que sus oficiales, estudió a Jack con un nuevo interés. Su capacidad para consumir nuestras bebidas ceremoniales es impresionante, admitió. En Malner, solo la Guardia Imperial puede terminar más de 2 porciones. Jack sonrió. Años de práctica. Pero estoy más impresionado de que ustedes puedan beber esto en absoluto. Siento que mi garganta está en llamas. Este comentario casual provocó otra oleada de risas Malnori. Carol, observando atentamente, se dio cuenta de algo importante. Los Malnori se estaban divirtiendo. A pesar de 74 años de preparación para una conquista formal, parecían genuinamente entretenidos por la imprevisibilidad humana. Al día siguiente llegó el desafío de Esteve, una prueba de ingeniería. Los Malnori presentaron a su mejor técnico, una hembra alta llamada Trelzin, que portaba herramientas de extraño metal reluciente. El desafío era simple, cada lado intentaría reparar una sección dañada del sistema ambiental de la nave. Trelzin abordó la tarea con precisión metódica,
consultando guías técnicas y siguiendo los procedimientos exactamente. Esteve, mientras tanto, examinó el sistema, se rascó la cabeza y comenzó un enfoque poco ortodoxo que implicaba desviar varios componentes por completo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Trelzin, genuinamente confundida. Ese no es el protocolo de reparación correcto. Quizás no, respondió Esteve, con las manos metidas en la maquinaria. Pero funcionará. A veces hay que improvisar. ¿Improvisar? El concepto pareció perturbarla. Pero hay procedimientos establecidos para cada posible mal funcionamiento. La vida no siempre sigue el manual, dijo Esteve encogiéndose de hombros. En la construcción, aprendes a trabajar con lo que tienes, no con lo que el plano dice que deberías tener. Cuando ambos terminaron sus reparaciones, los técnicos Malnori probaron cada solución. La reparación de Trelzin fue perfecta, exactamente según las especificaciones. Pero el enfoque poco convencional de Esteve había mejorado de alguna manera la eficiencia del sistema en un 13%. Los ingenieros Malnori se reunieron alrededor de su reparación, tomando notas y discutiendo en tonos rápidos y emocionados. Incluso Trelzin pareció impresionada, haciendo a Esteve preguntas detalladas sobre su proceso de pensamiento. El desafío científico de Ellen vino después. A ella y a un científico Malnori llamado Corban se les dio un extraño compuesto descubierto en un asteroide y se les pidió que determinaran sus propiedades. Corban utilizó equipo avanzado y metodologías precisas. Ellen, con su limitada tecnología humana, se basó en la experimentación creativa y en conocimientos teóricos. Cuando Corban anunció sus conclusiones, Ellen señaló respetuosamente un fallo en su análisis. Si eso fuera cierto, explicó, entonces la reacción que observamos cuando probé esto no habría sucedido. Demostró un experimento simple que probó su punto. El científico Malnori quedó momentáneamente aturdido, luego recalculó. Tiene razón, admitió. Seguí los procedimientos establecidos pero pasé por alto esta anomalía. Incluso Rick tuvo su momento cuando un Malnori resultó herido durante otro desafío. El equipo médico alienígena se acercó con equipo sofisticado, pero sus procedimientos eran lentos y metódicos. Rick intervino con su botiquín de primeros auxilios básico y rápidamente estabilizó la lesión. ¿Cómo supo qué hacer sin consultar los protocolos?, preguntó el oficial médico Malnori. Rick sonrió. La medicina de emergencia se trata de pensar rápido. Cada paciente es diferente. Te adaptas. Esa palabra adaptar pareció fascinar a los Malnori. Después de 5 días de desafíos, algo inesperado había sucedido. Los humanos y los Malnori habían desarrollado una genuina relación. Los rígidos alienígenas se habían relajado gradualmente en torno a sus homólogos humanos, haciendo preguntas sobre la cultura de la Tierra que iban más allá de sus intereses militares. El almirante Zadbor solicitó una reunión privada con Carol y Jack. Estas competiciones han sido esclarecedoras, admitió. Su especie posee cualidades que no apreciamos completamente en nuestros estudios. ¿Cómo cuáles?, preguntó Jack. Adaptabilidad. Creatividad. Resuelven problemas de maneras que nunca consideraríamos, dijo Zadbor. Es más evidente cuando están bajo presión o enfrentan situaciones desconocidas. Carol sintió una apertura. Almirante, estas cualidades hacen de los humanos valiosos aliados potenciales, no solo súbditos. Zadbor guardó silencio por un momento. El imperio no hace alianzas. Conquistamos e incorporamos. Quizás es hora de algo nuevo, sugirió Jack. 74 años estudiándonos, y todavía los sorprendimos, ¿verdad? Imaginen lo que nuestras especies podrían aprender unas de otras como socios. Antes de que Zadbor pudiera responder, las alarmas sonaron por toda la nave. Un oficial Malnori entró corriendo, su formalidad rota por una evidente angustia. Almirante. El comandante Vextuye ha tomado el control de 3 naves y amenaza con atacar la Tierra inmediatamente. Afirma que usted ha sido comprometido por la influencia humana. La expresión de Zadbor se oscureció. Vextuye siempre fue el más rígido entre nosotros. Ve nuestra interacción con los humanos como debilidad. ¿Qué hará?, preguntó Carol, alarmada. Seguirá el protocolo de conquista original, bombardeo orbital de sus principales ciudades para forzar la rendición inmediata. ¿Puede detenerlo?, preguntó Jack. Debo intentarlo, dijo Zadbor con seriedad. Pero sus naves se han movido al lado opuesto de su luna. Debemos llegar al centro de mando inmediatamente.
Mientras corrían por los corredores, una explosión masiva sacudió la nave. Las luces parpadearon y la gravedad vaciló. ¡Nos han alcanzado!, exclamó Zadbor en estado de shock. Vextuy ha disparado contra la nave insignia. Otra explosión los arrojó a todos al suelo. Las barreras de emergencia se cerraron de golpe, separando a su pequeño grupo del resto de la nave. El centro de mando está cortado, dijo Zadbor, revisando una pantalla en su armadura. Y las naves de Vextuye se están moviendo hacia la Tierra. Jack miró a Carol y luego al almirante. Tiene que haber otra forma de enviar órdenes a su flota. Hay un sistema de mando auxiliar, admitió Zadbor. Pero resultó dañado en el primer ataque. Requeriría una reparación rápida en condiciones de emergencia. Esteve puede arreglarlo, dijo Jack con confianza. Ellen puede ayudar a calcular lo que sea que necesiten de rollo espacial y yo proporcionaré apoyo moral. Zadbor miró a los humanos con nuevo respeto. Muy bien. Trabajemos juntos. Lo que siguió fue una carrera desesperada contra el tiempo. Esteve y los ingenieros Malnori trabajaron frenéticamente para reparar la delicada tecnología alienígena. Ellen colaboró con científicos Malnori para calcular trayectorias de intercepción. Rick trató a miembros de la tripulación heridos de ambas especies, y a través de todo ello, humanos y Malnori trabajaron codo con codo, cada uno aportando sus enfoques únicos a la crisis. Donde los Malnori aportaban precisión y conocimiento técnico, los humanos proporcionaban soluciones creativas y agilidad mental. En los momentos finales, mientras las naves de Vextuye se preparaban para disparar contra la Tierra, Zadbor transmitió los códigos de anulación de emergencia desde el sistema auxiliar reparado, y las armas de la nave rebelde se apagaron. Funcionó, dijo Zadbor con una emoción genuina en su voz, algo que los humanos nunca antes habían escuchado. Más tarde, cuando la crisis disminuyó y la rebelión de Vextuye fue contenida, Zadbor se reunió de nuevo con la delegación humana. Debo regresar a Malner para informar de este incidente, les dijo. Pero no recomendaré la conquista de la Tierra. ¿Qué recomendará?, preguntó Carol. Algo sin precedentes, respondió el almirante. Una verdadera alianza entre nuestros pueblos. El imperio necesita lo que la humanidad tiene. Su adaptabilidad, su creatividad en crisis. Jack sonrió. Y nosotros podríamos usar algo de su sofisticada tecnología. De hecho, acordó Zadbor, intentando una sonrisa humana. Parece que 74 años de preparación nos enseñaron todo sobre los humanos, excepto lo más importante. ¿Qué es?, preguntó Ellen. Que a veces la mejor respuesta a una crisis no es la que planeaste durante décadas, dijo Zadbor. A veces es la improvisada por voluntarios con resaca.